Hola, en este módulo vamos a ver un poco más de datos no numéricos, en particular de textos, y vamos a construir fórmulas para manipular cadenas de datos, o sea, cadenas de texto. Acá anoté nuevamente una serie de funciones que yo encuentro más relevantes al momento de funciones de texto y las vamos a ir viendo a lo largo del video. En primer lugar tenemos la función largo, que largo lo que va a ser contar la cantidad de caracteres que tenemos dentro de una celda. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir la palabra largo. Y la palabra largo tiene la L, A, R, G, O. Y si estas las contásemos como de manera manual, sería 1, 2. Y como vimos en el video anterior, podemos extenderlo. Y son 5 caracteres. Entonces, para obtener los 5 caracteres, yo voy a poner igual largo de la palabra largo y debería obtener un número que sería igual a 5. Entonces, la función largo nos entrega un número. Con respecto a la segunda función, que sería izquierda. Izquierda lo que hace va a ser extraer caracteres desde la izquierda. Por ejemplo, yo le puedo decir extráeme un carácter de la izquierda de la palabra largo o extráeme 2 caracteres de la izquierda de la palabra largo, me va a extraer LA. Entonces, por ejemplo, izquierda de la palabra largo y el número de caracteres. ¿Cuántos quiero que me extraiga? Yo quiero que me extraiga 2 caracteres para que me extraiga LA. Entonces, lo que va a hacer izquierda es que va recorriendo la palabra de izquierda a derecha, extrayendo la cantidad de caracteres que yo le indico. Después tenemos lo mismo, pero con derecha. Y derecha vamos a hacer de nuevo el mismo ejercicio de 2 caracteres. Y para extraer 2 caracteres de la derecha, esperaríamos que nos entregue la G y la O. Entonces, igual derecha de la palabra largo con 2 caracteres y obtenemos G y O. Con respecto a la función espacio. La función espacio lo que hace es que nos elimina espacios innecesarios. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una palabra o varias palabras que digan esta es una palabra o una frase, mejor dicho, la cual está bien escrita, pero ahora escribámoslo de una manera no tan buena. Podríamos poner esta, espacio, 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 es, espacio, 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 una frase. Si vemos la diferencia entre estas dos frases es que una tiene la cantidad de espacios necesarios y la otra no tiene la cantidad de espacios necesarios, tiene bastantes más. Entonces, si yo quiero que esta segunda quede como la primera, yo pongo espacios de la segunda que escribí, enter. Y me la va a dar en el formato de la primera manera, que es con un espacio entre cada palabra. Después tenemos la función extraer, encontrar, hallar, las cuales las vamos a dejar para el final porque son un poco más avanzadas. Así que continuaremos con la función reemplazar. Lo que hace reemplazar es que me va a cambiar palabras dentro de letras dentro de una palabra. Por ejemplo, si yo tengo largo y yo quiero transformar largo a que sea con 3A, largo, lo que yo puedo hacer es decir, ok, reemplaza la palabra del texto original, de este texto original, en el número inicial. Yo quiero que empieces a reemplazar desde la A, que significa que sería el carácter número 2. Quiero que reemplaces solamente un carácter, que sería la A, y reemplázalo por 3 A's. Entonces yo pongo Enter y me entrega largo. Entonces lo que estoy haciendo es que yo puedo insertar nuevos valores reemplazando valores existentes. Después tenemos la parte mayúscula.
Si por ejemplo yo tengo la palabra mayúscula en minúscula, yo creo que me aparezca en mayúscula, puedo ponerlo directamente con la fórmula mayúsc del texto, cierro paréntesis, enter y me lo entrega en mayúscula. Y a la inversa me puede funcionar con minúscula. Si por ejemplo yo tengo minúscula escrito en mayúscula y quiero que se transforme en minúscula, pongo minúsc del texto y me lo va a entregar todo en minúscula. Y a veces nos pasa que tenemos nombres, para lo cual vamos a usar nombre propio. Y nos entregan, por ejemplo, Juanito Pérez en minúscula. Y nosotros queremos que la J y la P estén en mayúscula. Para eso existe una función que se llama nomprop. Y nompropio lo que hace es que obtiene este texto y va a entregar la J mayúscula y la P mayúscula. Y finalmente, dentro de estas funciones más sencillas, por así decirlo, tenemos la función unir. Vamos a cambiar el nombre porque en verdad es concatenar el nombre de la función. Y la función concatenar lo que hace es que si, por ejemplo, a mí me entregan Juanito y me entregan Pérez por separado, yo puedo unir ambos juntos. Acá vamos a ver que es el nombre y el apellido. Si yo quiero que me aparezca todo junto, como lo hace en esta parte, yo puedo hacer concatenar, concat, de Juanito con Pérez. Pero acá vamos a tener un inconveniente. Lo que pasa es que yo literalmente le dije, concaténame esta palabra con esta palabra, pero nunca le dije que tenía que haber un espacio entre medio. Entonces, ¿cómo lo soluciono yo? Es que antes de agregar la segunda palabra, yo agrego también que me lo concatene con un espacio que le voy a asignar entre medio de dos líneas, dos corchetes. Y lo que hace esto es que me entrega un texto. Y en este caso le estoy entregando un texto de un espacio, que es lo que se encuentra acá al medio. Si yo pongo enter ahora, sí me va a dar Juanito Pérez. Y lo mismo puedo hacerlo de una manera más sencilla todavía, que es directamente escoger la celda. En vez de poner la función concat, puedo usar el símbolo AND o y. De nuevo voy a tener que hacer el espacio ficticio y después el AND y le pongo el apellido. Estas son las dos maneras de concatenar. Entonces ahora, la parte que es un poco más difícil. Hallar, extraer y encontrar. Pongámonos en el caso que a mí me entregan el nombre de Juanito, Ignacio, o lo vamos a poner al revés mejor. Pérez, Fernández, coma, Juanito, Ignacio. Y me dicen, perfecto, este es el nombre de una persona. Vamos a arreglar las faltas ortográficas y sí. Pérez, Fernández, Juanito, Ignacio. Dicen, este es el nombre de una persona, yo necesito que me entreguen el primer apellido, el segundo apellido, el primer nombre y el segundo nombre. Entonces acá es donde eso se pone más interesante. Vamos a poner primer nombre, segundo nombre, primer apellido o apellido paterno, apellido materno. Y lo vamos a agrandar un poco para que quede más cómodo y ponerlo igual que el resto. La primera parte, o lo más fácil de extraer, sería extraer Pérez, que es el apellido paterno porque está a la izquierda. Entonces yo esto directamente lo puedo hacer con izquierda de 5 caracteres porque yo puedo leer que Pérez tiene 5 caracteres. Entonces voy a poner izquierda
de Pérez, del texto completo, y 5 caracteres. Y efectivamente tengo Pérez. El problema es que cuando me den una lista muy extensa, y por ejemplo ahora se llame Martínez, no me va a extraer el apellido completo. Entonces lo que yo necesito hacer es que Excel reconozca que tiene que extraer la primera palabra. ¿Y cómo puede reconocer Excel dónde está la primera palabra? Lo puede reconocer porque hay un espacio entre medio de la primera palabra y la segunda palabra. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es encontrar la posición de ese espacio. Vamos a volver al ejemplo de Pérez. Si yo quiero encontrar ese espacio, va a ser la posición del primer espacio, voy a usar la función hallar. Y acá nos vamos a nuestro torpedo y observamos que encontrar y hallar en el fondo van a ser la misma función, solamente que encontrar va a diferenciar entre mayúscula y minúscula, mientras hallar no va a diferenciar entre mayúscula y minúscula. En particular, como estamos buscando la posición de un espacio, el cual no es ni mayúscula ni minúscula, no nos importa mucho si usamos encontrar o hallar. Entonces vamos a decirle hallar. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando un espacio. ¿Dentro de qué texto lo estamos buscando? Del nombre completo. Y el número inicial se refiere a dónde voy a empezar a contar. Voy a empezar desde el primer carácter, el segundo, el tercero y sucesivamente. Para este caso nos importa solamente contar desde el primer carácter. Si pongo Enter, lo que yo esperaría obtener sería 6, porque el espacio se encuentra en la posición 6, porque la P es el 1, la E es el 2, la R es el 3, la segunda E es el 4, la Z es el 5 y el espacio es el 6. Entonces, efectivamente, lo que hace hallar es que me entrega un número, que me entrega una posición. Una vez que hallo la posición, y yo recuerdo acá que necesito la cantidad de caracteres de la posición -1, lo que voy a hacer es, en vez de ponerle el número de caracteres, le voy a poner esta fórmula que acabamos de generar. Entonces le voy a decir, el largo que yo quiero que tú me extraigas tiene que ser de la posición donde se encuentra el espacio -1, es decir, 5. Entonces voy a buscar el espacio dentro del texto iniciando en 1. Me está diciendo que me falta un paréntesis. Lo pongo así. Si esto en verdad yo lo cuento, está semi incorrecto porque me puso el espacio después de Pérez. Entonces lo que me faltó poner acá es el -1. Entonces en el fondo el número de caracteres va a ser 6 menos 1 y es 5. Ahora sí, Pérez. Lo que sigue es encontrar entonces el apellido materno, si es que vamos en orden. Para encontrar el apellido materno, nosotros sabemos que tiene que extraer caracteres desde la posición 7. ¿Por qué la posición 7? Porque el espacio que separa el apellido paterno del apellido materno se encuentra en la posición 6. Entonces, si yo avanzo una casilla, voy a estar en la inicial del apellido materno. Entonces, acá vamos a introducir una nueva fórmula. Y esta fórmula es la de extraer. Entonces, vamos a la parte del apellido materno. Igual, extrae dentro de este texto con la posición inicial que encontramos antes, es decir, el hallar del espacio dentro del texto, iniciando en 1, pero acá, si solamente ponemos esto, va a ser 6, porque es la posición del espacio, y nosotros acabamos de decir que necesitamos la posición donde parte el apellido materno. Entonces, más 1, y esto va a hacer que iniciemos desde la posición 7, y el número de caracteres en este minuto lo desconocemos o podríamos hacerlo manualmente. Y manualmente sería la F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 caracteres. Y me extrae Fernández.
Nuevamente nos va a pasar lo de antes. Si yo cambio el nombre Fernández a Pérez, por ejemplo, me entrega Pérez, JU, lo cual no es correcto. Entonces, ¿cómo hago yo para que pueda contar solo esos 9 espacios? Lo que puedo hacer es encontrar la posición de la coma, porque yo sé que el segundo apellido, o sea, el apellido materno en este caso, termina donde está la coma. Entonces vamos a hacer similar a lo anterior. Vamos a hacer posición de la coma. Y acá era del espacio. Para encontrar la posición de la coma, y como yo reconozco que no hay más comas antes, va a ser bastante directo. Le voy a decir hallar, que estoy buscando una coma, dentro de qué texto, el texto del nombre completo, iniciando en la posición 1. Y acá me va a dar 16. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Efectivamente la coma está en la posición 16. ¿Para qué nos va a servir esto? Nosotros queremos que nos extraiga el apellido materno con un largo de 9 caracteres. ¿Cómo yo obtengo esos 9 caracteres? Directamente lo puedo ver, que yo llego a la posición de la coma y le resto la posición del espacio y le resto 1, que es el de la coma, y me va a dar 9. Ahora lo explico un poco mejor. Si yo hago 16 menos los 5, que es el largo de Pérez, menos 1, que es el espacio, menos 1, que es la coma, me debería entregar los 9 del largo de Fernández. Y efectivamente lo tengo. ¿Cómo hacemos esto con una fórmula? Primero lo vamos a hacer separado, para conocer el largo del segundo apellido. Yo quiero encontrar primero 16, porque ese va a ser el número del cual yo voy a restar. Entonces, hallar la coma dentro del texto, iniciando en 1. A ese hallar yo le tengo que restar 1, que es la posición de la coma, y le tengo que restar o el largo de Pérez o el largo que está previo al espacio. Entonces también sería restar el hallar del espacio dentro del texto, iniciando en 1. Si yo hago Enter, me debería dar 9, que es el valor que yo necesito ingresar en la parte del largo del nombre de Fernández. Y efectivamente me da 9. Entonces acá vamos a escribir de nuevo la fórmula para recordarlo. Lo que estamos haciendo es encontrar dónde está la coma dentro del texto, iniciando en 1. A esto le vamos a restar 1, que es el espacio donde está la coma, y le tengo que restar los valores que están antes del espacio, incluyendo el espacio, que sería hallar del espacio dentro del nombre completo, iniciando en 1. Y me va a faltar cerrar un paréntesis. Entonces ahora me da efectivamente Fernández, y si yo cambio esto a Pérez, me va a entregar Pérez. Entonces estamos súper bien. Ya, ahí lo junté para que quede una sola vez escrito ayer. ¿Cómo seguimos? Estamos con Juanito. ¿Cómo extraemos el nombre de Juanito? El nombre de Juanito podemos extraerlo porque sabemos que viene después de la coma o porque viene luego del segundo espacio. Vamos a usarlo en el caso de la coma. Entonces le vamos a decir extrae
de este texto con posición inicial la coma, es decir, haya primero la coma del texto con número inicial 1. Una vez que encuentres la coma, no tienes que quedarte en ese espacio, tienes que avanzar 1, 2. ¿Por qué 2 espacios? Porque uno va a ser el espacio que hay entre la coma y la J, y el segundo va a ser que llegue a donde está la J y parta correctamente. Entonces, cuando halles la posición de la coma, súmale 2 posiciones más y extráeme el número de caracteres que tiene Juanito. Lo vamos a hacer manual y después vamos a mostrar cómo encontrarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cerramos. Enter nos entrega Juanito. Pero nuevamente, si le cambiamos el nombre a Juanito y le ponemos Juan, nos va a entregar algo erróneo. Porque lo que yo necesito es que me entregue el largo del nombre que está separado por espacios. Entonces, ¿cómo encuentro este tercer espacio? La posición del tercer espacio. Para encontrar la posición del tercer espacio, vamos a hacer como un hallar adentro de un hallar. ¿Con qué me refiero con esto? Nosotros estamos buscando un espacio. ¿Dentro de qué texto? De este texto. Si yo le pongo 1, me va a hallar el primer espacio. Entonces, no puedo ponerle 1, porque me da 6. Si yo le pongo que me empiece a contar después del segundo espacio, o sea, después del primer espacio, o sea, yo sé que en el 7 ya pasé el primer espacio, me va a dar la posición del segundo espacio, que debería ser la posición de la coma más 1, o sea, me debería dar 10. O sea, la coma más 1, la coma está en el 16, perdón, más 1, 17. Yo no quiero que me dé el segundo espacio, yo quiero que me dé el tercer espacio. Entonces yo necesitaría que en verdad me encuentre el espacio después de haber pasado el espacio de la coma. Entonces, si yo sé que la coma está en el 16, el segundo espacio está en el 17, tiene que ser después de eso. Como que del 18 empieza a buscar el espacio. Y ahí me va a dar que es 25, que esa es efectivamente la posición del tercer espacio. ¿Cómo hago esto sin agregar un número manualmente? Yo le tengo que decir que empiece a buscar el espacio después del segundo espacio. ¿Cómo yo sé dónde está el segundo espacio? Porque el segundo espacio está justo después de la coma. Y la coma yo ya la encontré. Entonces le voy a poner que empieza a contar desde que encuentres la coma dentro del texto de la posición 1, porque esta es la manera que estamos buscando la coma, y encontraste la coma, muévete 2 casillas para asegurarme que no me vas a considerar ese espacio, entonces le agrego 2, y ahí sí, búscame el espacio. Entonces me da el 25 que habíamos calculado de manera relativamente manual. Ahora que tenemos la posición del tercer espacio, necesitamos saber cómo vamos a conocer el largo del segundo nombre. El largo del segundo nombre, nosotros manualmente dijimos que son 7 caracteres, lo cual vendría a ser el tercer espacio, 25, la posición del tercer espacio, menos la posición de la coma, menos el espacio en sí mismo, menos el otro espacio. Y ahí recién obtengo 7. Entonces hagámoslo en esta parte. Cuando quiero saber el número de caracteres, entonces lo primero es que tengo que saber dónde está la posición del tercer espacio. El espacio dentro del texto, y acá es donde tenemos que recordar que no es desde el inicio, sino que es después de haber pasado el segundo espacio, es decir, después de que hayamos la coma dentro del texto, partiendo en 1 porque no hay más comas antes. Esto me está diciendo que no he cerrado los paréntesis, pero yo quería ir hacia afuera. Entonces,
Acá lo que está diciendo es que parta de la coma, pero yo no quiero que parta de la coma, yo quiero que parta 2 caracteres después. Entonces le agrego 2. Entonces acá lo que tenemos es el número 25, la posición del tercer espacio. Eso es lo que acabamos de escribir. A esto le vamos a querer restar, porque como nos va a dar en ese carácter, nosotros queremos que corte 1 antes. Le vamos a restar 1, que va a ser ese último espacio. Y además le tenemos que restar todo lo que está antes de la J. Es decir, lo que está antes de la posición de la coma. Entonces vamos a encontrar dónde está la coma dentro del texto con número inicial 1 y a esto le vamos a tener que restar el espacio que viene después de la coma, porque 16 nos indica la posición de la coma, pero no nos está considerando el espacio que viene después. Y ahora si cerramos, esto nos va a entregar efectivamente Juanita. Y si ahora yo cambiara el nombre a Juan, me entrega efectivamente el primer nombre y no me entrega más de lo necesario. Lo último que nos faltaría es Ignacio. Nuevamente podemos volver a hacer todos estos pasos que hemos hecho antes o, para hacerlo un poco más corto y un poco distinto, vamos a usar la función largo y la función derecha. ¿Cómo va a funcionar esto? El largo total de la palabra o con el nombre completo es el siguiente. Si yo pongo la función largo del texto con el nombre completo, me dice que hay 32 caracteres en todo esto. Si es que yo entonces solamente quiero la última palabra, significa que yo quiero restar todo lo que está antes del tercer espacio, porque ese va a ser el largo. Entonces lo que vamos a hacer acá es que le vamos a pedir que me entregue la derecha y cuántos caracteres quiero que me entregue de este texto. Quiero que me entregue el largo total de caracteres menos lo que viene antes del tercer espacio. Y si yo cierro me da efectivamente Ignacio. Entonces esto es como, ya al final no es necesario que sigamos haciendo más anidados dentro de los hallares para encontrar el espacio y así sucesivamente, sino que podemos usar esta función que es un poco más sencilla. Entonces, el largo total, si queremos escribir toda la función acá adentro, es el largo del texto y le queremos restar todo lo que está antes del tercer espacio, que eso lo encontramos con hallar del espacio dentro del texto, iniciando después de la coma, entonces tenemos que hallar la coma dentro del texto, iniciando en 1, pero cuando hallábamos la coma necesitábamos movernos 2 espacios para no considerar la segunda coma y que fuese a considerar la tercera. Cerramos los paréntesis, hacemos Enter y nos da efectivamente Ignacio.